va a dar la intro? Tú, güey. Ah, tú, güey. Tú da la introducción. ¡Ay, tú! Tú, güey. Ya no seas mamón, da la introducción, tú siempre la das. Tres, dos. Hola, amigos. Bienvenidos a otra edición de Entre Amigos. Pero échale ganas, con una introducción más fuerte. ¿Cómo, güey? Pues así como siempre la hacías, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sino con ganas, con ganas. Tres, dos. Hola, amigos. Saludos desde la Sultana del Norte. Como siempre, aquí Entre Amigos. Un caluroso saludo para todas y todos ustedes. Con mi amigo, mi hermano. Lalito, ¿cómo estás? También recibo tu abrazo caluroso, pinche calor, lo odio, ya no puedo más. Calor, sin agua, sin luz. ¿Qué se nos suman? No sabremos, pero aquí estamos. Aquí en la ciudad, muchos imecas, respiramos mierda, pero ahora peor. Ahora la tragamos. Aquí en este nuevo episodio de Entre Amigos, vamos a empezar hablando de, pues, lo que para muchos, no me incluyo, fue la noticia de la semana, la derrota del Canelo ante el ruso Vilov. ¿Viste la pelea, Milalitas? Sí, fui a Querétaro a atender unos asuntos y mi tío Pipo me... Yo la verdad, francamente, ni me acordaba que peleaba el Canelo, no soy muy fanático del box, pero él sí es de los que ve Box Azteca cada 8 días, es de ese núcleo de personas que le sigue manteniendo a la La malamita. Malamita. Y pues sí, me la eché completa. Y yo, la verdad, fui a la hermana República de Galeana, Nuevo León. Tuve que ir de trabajo. Llegué puteadísimo, la verdad. Aunque no hubiera ido de chama, no la hubiera visto, no soy fan. Ya si se arma, ya sabes, antes la pedita, cuando fue contra Floyd y eso, pues tal vez, pero ahorita me vale madre. Pero pues me desperté y todo mundo, ¿no? Nunca va a alcanzar a lo que hizo Juan Manuel Márquez, nunca va a alcanzar a Julio César Chávez y el pleito en Twitter, creo que del gordo, ex gordo Faitelson, ¿no? Con Ricardo Salinas y los de ESPN y todo eso. Ponernos sobre la mesa, digo, yo no soy fan, pero reconozco que ahorita no es culpa del Canelo que haya puro bodrio y que se haya rompido el negocio del box, ¿no? Él hace su chamba, trata de pelear, ahorita pues, le reconozco, aunque no sé mucho del deporte, pues que intentó subir de peso, fue con un güey más pesado, no lo logró, pero pues, él hace su chamba y él pelea y él por lo general gana. ¿Por qué pasa esto que hasta lo vemos también con gente que le echa al Checo, a las clavadistas, a Longoria, de que es el racquetball? ¿Por qué el mexicano es tan cangrejo? Una cosa es meterle polémica, ¿no? Que es como Pati Chapoy, Pepillo Origel, El que deporte, les, que Serra. les, que les, José Ramón, que les gusta andar polemizando cualquier cosa. Y eso está bien, porque de hecho eso es parte de la vida pública o democrática de cualquiera, ¿no? O sea, andar cuestionando, yendo un poco contracorriente, hay quien le gusta hacer contreras. Si uno dice, si todos le van al Aquí negro, hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. ¿quién tú? Ah, sí. Cabrón. Bueno, yo en muchas cosas he de reconocer que sí soy, pero no porque honestamente me esfuerce por serlo. Hay cosas que yo creo firmemente que a lo mejor suenan políticamente incorrectas, pero no lo hago ni para vivir de ello, ni para mucho menos atacar particularmente el éxito o logro de una persona. Critica sus acciones, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí tú dijiste algo bien importante. El Canelo cambió de peso, ¿no? Sí. Siempre las comparaciones existirán, ¿no? Y yo me acuerdo
de chavillo ver pago por evento con mis abuelitos, mi papá Julio César Chávez, y era de que iban por sus carnes frías porque eran retragones todos, Sí. que un vinito o refresco, cerveza, lo que Yo me sea, acuerdo mucho carta blanca, güey. O sea, mesas de las de metal, carta blanca, viandas, güey, porque era pelea el Julio César. y movía masas. Y al final se puede comparar a Julio César como se puede comparar a Maradona con Messi, ¿no? Me platicabas de la remera de 7 millones de libras. O sea, son ídolos que generan esa identidad, por eso existen los coleccionistas, por eso un póster o un jersey de Tom Brady puede costar 100,000 pesos en el Sanborns, que lo acabo de ver y dije, lástima Órale. que no traigo cambio, cabrón, si no me lo compro. Pero bueno, justamente el Canelo tuvo un gran desafío que él solito se lo impuso. Yo no sé de historia de box, pero yo tengo entendido que ni Julio César, ni Juan Manuel Márquez, ni nadie de ellos cambiaba de categoría tanto como lo está haciendo el Canelo. Sí. Y si lo hicieron, pues qué bien, fueran muy rifados. Al final el Canelo se pone retos, porque como bien dices, no es su culpa que haya puro pinche costal, o creamos que sea puro pinche costal. Somos ignorantes, tanto tú Sí, o como yo sea, del boxeo. Pero si ves las peleas del Canelo en las otras y le gana fácil a los otros, y ahorita ese güey se puso ese reto, perdió, pero bueno, pasa, en la vida pierdes, en la vida ganas. Lo que a mí me molesta es que al igual que el Canelo, como lo fue con Soraya Jiménez, como lo fue con Ana Guevara, la atleta, no la burócrata, sí, sí. Paola Espinosa creo que hoy se retira. Sí, ya. eh, Cuando fracasan, se oyen más ecos y más voces que cuando triunfan. Creo que cuando, por ejemplo, Paola ganó el Mundial de Natación, creo que fue antes de Londres. Después también creo que volvió a quedar en segundo. No De se habla tanto, clavados, clavados, no se habla tanto del por qué ganó o cuál fue la razón del éxito, pero cuando pierden es seguro fue por esto, o ya no tiene la edad, o no sé, Paola más ganó, era, bien, nadie vio el racquetball. Y cuando fue Soraya de, bueno, pero no sé, como que siempre hay un pero para la victoria. Y cuando son deportes de equipo, en específico, pues en nuestro único de deporte de equipo, bueno, la mayoría que ve que el fútbol, está lleno de basura la liga, cada vez es menor el nivel, lo de Querétaro Atlas que lo platicamos en este programa, güey, o sea, era para que cerraran la liga 6 meses, y nada más es, bueno, se perdió otra vez, el quinto partido no se llegó, y bueno, vamos a intentarlo de nuevo. O sea, ¿por qué el cangrejismo es más obvio cuando es un deporte de una persona? particularmente del deporte mexicano, y en específico de los atletas olímpicos, nadie, como bien dices, nadie habla de su propio esfuerzo, porque la federación, la CONADE y el gobierno son una reverenda porquería que lejos de ayudarle al deportista lo perjudican. El individuo que logra llegar es por sus propios medios. No hay un colectivo detrás más que el de su familia y amigos, que son los que le permiten patrocinar y auspiciarlo durante cierto periodo de tiempo para convertirse en un atleta de alto rendimiento. Y creo yo que la rompen, lo hacen muy bien, se va desgastando, se va acabando, e incluso cuando ganan los invitan a Los Pinos o los invitarían al Palacio Nacional, pero cuando pierden, puta, ni una pinche mosca, ¿no? No hay quien les ayude Hasta para les roban nada. los patines. O sea, tal cual. Y si nos damos cuenta, o sea, en México, los principales logros deportivos de los cuales nosotros nos hemos vanagloriado son individuales. De no ser la sub-17 que fue aquí el Mundial en México y que ganaron, Y en Perú todos los 2005. demás, yo te podría nombrar, por ejemplo, de las mejores golfistas en la historia, Lorena Ochoa, eh, Rommel Pacheco, Ana Guevara,
son muy contados, ¿sí me explico? Pero son los únicos que nos han dado un triunfo, ¿no? Como colectivo no hemos llegado. Y eso hace que cuando tú participes en un colectivo, dado que el chip mexicano es, tú debes de trabajar por tu propia cuenta y ya si te Nadie va a ver toca, por ti. Sí, nadie va a ver por ti más que tú. nadie va a ver, no hay un sentido de hermandad, no hay un sentido literalmente colectivista del deporte, que cuando nosotros vemos un equipo o un deporte de conjunto, no vemos a un equipo, sino vemos a 11 güeyes en una cancha, Sí. individuales, velando por su propio interés, sin un solo justo sentido de comunidad. Para el mexicano que ve a un güey que gana $400 millones porque le gusta hacer lo que hace y lo hace bien, no, es que es un aparato de Televisa, y es que es un bulto, y es el negocio de no sé quién, y roban, y es como, güey, igual y sí, o sea, igual y sí hay peleas arregladas en el box, pero de eso a que el güey, o sea, no haga lo que haga, lo haga bien, pues es una distancia muy grande. Ese cangrejismo que icónicamente lo vemos en el Canelo, si lo vemos como cebolla en todo el país, explica nuestra podredumbre. Sí, y eso ya cerrando el bloque, pues es parte de lo que ha pasado ahorita pues, mes con mes, ¿no? En las encuestas de aprobación, pues es que se está transformando el país. Ajá, ¿y qué ha mejorado? No, nada, estamos igual o peor, pero se está transformando el país. Porque ya permeó esa narrativa de, güey, quien está por arriba de mí es malo, o se salta el sistema, o o sea, se fue por la ilegalidad, o está haciendo algo chueco, o no, 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 o sea, todo el mundo tiene que estar como yo, o todo el mundo tiene que estar jodido. Entonces, es preocupante que hacia allá vamos y como dices, se justifica en lugar de solucionar. Regresamos para el siguiente bloque, pero no sin antes irnos con nuestro patrocinador oficial, Paellalo. Paellalo, fiestas, cumpleaños y más. No dejes de probar nuestras deliciosas tostaditas de atún en Paellalo. Pues regresamos de nuestra pausa para este segundo bloque de Entre Amigos. Y en este espacio de Amigos de Entre Amigos, les presentamos a Oscar Hernández López, mi papá, aficionado a la historia y ahorita está acabando una maestría en literatura aplicada, para platicarnos un poco de la batalla del 5 de mayo que se celebró la semana pasada. ¿Cuál es la importancia de esta batalla? ¿Cuál fue por qué ganó el ejército mexicano? ¿Cuáles fueron las claves? Bueno, la batalla del 5 de mayo se da en un contexto, desde luego, de un conflicto internacional, donde se conjugaron muchos factores, ¿no? El pretexto de cobrar la deuda de Inglaterra, España y Francia, en una coyuntura donde Estados Unidos está en un momento también de guerra, ¿no? La, la guerra de secesión. Y bueno, pues las ganas que tenía Napoleón III de extender sus dominios, ¿no? Entonces son varios factores. La deuda con la casa Jecker pues fue nada más un pretexto, porque era una deuda ni tan grande ni tan importante. Y después de los tratados de soledad, donde España e Inglaterra firman el acuerdo y se retiran, pues Francia viola el acuerdo. Hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Que no respetaron los acuerdos, incluso en una carta que manda Saligny a Napoleón, dice que es un acuerdo que vale menos del papel en el que está escrito. O sea, no tiene importancia para nosotros, ¿no? Y bueno, con el antecedente que traían, la fama de ser los ganadores de Crimea, Solferino, Magenta, ¿no? En Italia, y con ese prestigio de ser el ejército más poderoso, pues pensaron que era como venir de paseo, ¿no? Hay que recordar también que el ejército mexicano, pues, ejército, no era, ¿no? Es decir, sí había soldados, pero venían saliendo de una guerra muy sangrienta, ¿no? La guerra de Reforma. Y a veces se piensa que Zaragoza, pues, nada más apareció así el 5 de mayo, ¿no? El día traía una larga trayectoria militar,
¿no? Combatió en la Guerra de Reforma. Antes, en la Revolución de Ayutla, se levantó contra Santana, fue compañero de varias batallas de López Uraga, que incluso era su jefe, de González Ortega, e incluso era el secretario de Guerra y Marina cuando nadie quería hacerse cargo de relaciones exteriores, puesto que se le ofreció a varios Juárez, y el único que aceptó fue Doblado, pero dijo, pero con condiciones. Y una de las condiciones fue que Zaragoza se hiciera cargo del Ejército de Oriente y que dejara el cargo de secretario de Marina, ¿no? Entonces organiza un ejército mucho, en gran parte improvisado, ¿no? Todavía no hablamos de los tetelenses, que erróneamente se les dice capuastlas, los indios de la sierra. Y bueno, cuando empieza a juntar los diferentes contingentes, ahí en Chalchicomula se produce el accidente, este accidente que pues mató a más de 1,000 soldados, ¿no? O sea, la mayor parte de ese contingente pues murió achicharrado ahí en Chalchicomula y como 600, 700 soldaderas, ¿no? Hay que recordar que el ejército mexicano se distinguía de otros ejércitos porque siempre iba seguido de sus mujeres. No era como los soldados de que los que van a la guerra y las señoras y los niños se quedan en la casa, ¿no? A ver si regresan, ¿no? No, ellas iban y acompañaban, y muchas de ellas incluso fueron combatientes, pero bueno. Entonces, a pesar de esa tragedia, ¿no? Tiene que organizar un ejército que le haga frente al invasor, y pues los franceses deciden ir sobre la Ciudad de México y dicen, bueno, pues incluso Lorenzé lo dice, ¿no? Somos superiores en raza, ¿no? En destino, y hace su declaratoria de que muy pronto con mis 6,000 hombres México estará a mis órdenes, ¿no? O sea, ya la daba por ganada. Y entonces avanza sobre Puebla, hay un enfrentamiento en las cumbres de Aputzingo, que Zaragoza, según sus propios escritos y de otros, lo toma más como un entrenamiento, ¿no? Como decir, voy midiendo a mi gente. Ciertamente esa batalla la ganan los franceses, hubo un poco de desconcierto en las filas mexicanas, pero se repliega y se viene a Puebla. Entonces, ¿por qué en Puebla? Pues porque era el paso obligado, ¿no? Tenían que cruzar este valle para llegar a México. Y entonces, pues la tiene re difícil, ¿no? Primero tiene un ejército muy mal armado. Los franceses traían rifles con tecnología que ellos mismos habían desarrollado y que competía con la gringa, ¿no? Que incluso mejor que la gringa, ¿no? Los rifles Miné, por ejemplo. Y traían a estos suavos, ¿no? Que tenían el prestigio de ser, además de, eran como las boinas verdes de hoy de los gringos, ¿no? Fuerzas especiales. Y pues pensaban que con 6,000 era suficiente. Obvio que México tenía más de esos 6,000, ¿no? Casi el doble, pero de diferentes batallones, muchos sin armas, por ejemplo, los lanceros de Toluca, que pues por eso eran lanceros, traían lanzas, no rifles, ¿no? Los de Michoacán, 3 batallones de San Luis Potosí, y la sexta división, perdón, el sexto batallón de la Sierra, que eran estos hombres de Tetela y de Xochapulco, indígenas en su mayoría, y armados con machetes. No alcanzaban las armas para todos. De hecho, Zaragoza ordena que la caballería que tenga rifles se las pase a la infantería, y que los de caballería peleen con lanzas y los de infantería con los rifles, pues ya arcaicos, ¿no? Viejos, eran de chispa, se llaman rifles de chispa. Entonces, armas muy, muy atrasadas. Y entonces, bueno, pues se preparan para esa batalla. Aquí lo interesante y lo que siempre se ha dicho, no, pues ganó Zaragoza, claro que ganó, bueno, el ejército, pero tuvo muchas cosas en contra a la vez que tuvo cosas a favor. O sea, hubo factores ahí que conjugaron. ¿Cuáles en contra? Como les decía, pues la explosión en Chalchicomula, ¿no? Pues, perdió casi la división de oaxaqueños, ¿no? O sea, más de 1,000 hombres ahí. La falta de, incluso pide dinero para comprar, dice, mándenme aunque sea 2,000 suelas para guaraches. O sea, los soldados andaban descalzos, la mayoría de sus soldados. Y en Puebla no los apoyaron, ¿verdad? Sí, y no tenían
ni suficientes armas, ni suficiente parque. Pero tenía que usar pues, sus mejores estrategias y jugar con sus dados, ¿no? Lo mejor posible. Pero además hubo factores, y por eso le pongo los factores, ¿no? Las causas, los factores de la victoria, porque lo platico así con los alumnos, ¿no? Es como un partido de fútbol donde el equipo débil le gana al fuerte, ¿no? Acuérdense del primer juego del Mundial pasado, ¿no? Cuando México le gana a Alemania. Con mucha suerte. Sí, entonces, ¿qué pasó? Alemania es muy mal equipo, México era muy buen equipo, no, pues hubo factores ahí, ¿no? Que permitieron que el débil le ganara al fuerte. Bueno, pues algo así pasó. Y por eso manejo que son cuatro factores. El primero, y se habla muy poco de ello, es las enfermedades tropicales. Cuando llegan los franceses, bueno, y no solo los franceses, a los pocos días o semanas de que llegaron los españoles, porque sí desembarcaron los españoles antes de la firma del tratado, se enfermaron de fiebre amarilla y difteria, bueno, enfermedades que se dan ahí, ¿no? Y el general Prim tuvo que enviar 800 soldados a ser atendidos a Cuba. Recordemos que Cuba era todavía un bastión español. Entonces, se van a Cuba 800. De los 3,000 y pico que llegaron primero franceses, el 12% se enfermaron en la costa, antes de salir de Veracruz, o sea que ya eran más de 300 y pico. Entonces, era un ejército que, si bien era el mejor del mundo, por esos triunfos, al menos así se reconocía, pues ahora sí que las enfermedades ya lo habían ablandado, ¿no? O sea, había en sus filas soldados que se habían enfermado y se habían recuperado, pero no del todo. Otros que venían así con la enfermedad como a medias, ¿no? Con fiebre, pero no tan declarada, tan fuerte, pues traían diarrea, ¿no? Entonces imagínate que entras a la guerra y pues, ¿dónde hay un baño, no? Es decir, a lo mejor caricaturizo un poquito, pues, pero es muy real, ¿no? Y de hecho, pues hubo muchas bajas a lo largo de los 4 años, que de los 30,000 y pico de soldados que llegaron a estar en México, 7,000 murieron de enfermedades. Perdón, 7,000 murieron, de los cuales 5,000 fueron de enfermedades. O sea, los mató más la enfermedad que la bala mexicana. ¿No? Entonces, por eso digo, es un factor que, si bien las enfermedades también afectan a los mexicanos, lógico, ¿no? No son inmunes, pero en mucho menor escala. Pero de los números, perdón que lo interrumpa, de los números que plantea, entonces o sea, los franceses eran mayoría tanto o en materia de soldados, como tenían mejor armamento también, ¿cierto? Sí, sí, en términos generales sí, porque México fue agrupando. Entonces, tenía Zaragoza en total cerca de 5,500 elementos. Pero aquí viene el segundo factor. El primero venían, digamos, disminuidos. El segundo, resulta que había un grupo contingente de mexicanos, ¿no? Al mando, los conservadores, pues, al mando de Leonardo Márquez, que venían por el sur, por el lado de Atlisco, por el lado de Izúcar, y los informes decían que ya estaban en Izúcar y que iban una de dos, o a atacar a Puebla por el sur al mismo tiempo que los franceses, o a unirse a los franceses, dando la vuelta hacia Orizaba, y que Lorenzés tuviera, además de sus 6,000, como 1,500 más de Márquez. O sea, sería mucho más grande el contingente. Zaragoza tiene alrededor de 5,500 que van llegando 1,200, 1,300 por el lado de México, de el general Ojarán y Carvajal, que son caballería básicamente. Y entonces se la juega, porque dice el 4 de mayo, ¿no? 3 de mayo en la noche. Zaragoza acababa de llegar a Puebla ese mismo día, ¿no? O sea que tenía poco tiempo para decidir y dice, pues vayan a combatir a Márquez. Y entonces manda 1,200, 1,300 soldados a seguir a Márquez y detenerlo en Atlisco. Y es la poco famosa, pero muy importante batalla de Atlisco.
En Atlisco hay un desfile el 4 y no se trabaja y es como el 5 de mayo de Puebla, nomás que en Los Atlisco. agarran otro día. Sí. ¿Por ¿Y qué? este contingente conservador tenía armas más avanzadas que las de Zaragoza o parecidas? Sí, mejores porque los proveían los franceses, ¿sí? Y bueno, había también iguales a las de Zaragoza, pero sí tenían posibilidades de mejor armamento, porque tenían Sí. al proveedor de su lado, o a uno de los proveedores. Y entonces, en esa batalla, Ojarán y Carvajal vencen a Leonardo Márquez y lo hacen que se regrese a Matamoros. Y aunque no les da tiempo a ellos a llegar a la batalla, a Ojarán, o sea, se quedan en Atlisco la noche del 4 y nada más mandan telegrama. Hay que recordar que ya había telegramas, ¿no? El telégrafo funcionaba ya desde algunos años antes de que pues han detenido al enemigo. Entonces Zaragoza ya sabe que no se puede unir Márquez, pero que tampoco cuenta con la caballería de Ojarán. Entonces, bueno, eso le ayudó porque evitó que cerraran la pinza, ¿no? Tendría que estar pensando en cómo defiendo de los franceses por un lado y de los conservadores por el otro, ¿no? Tenía que haber dividido a sus fuerzas. Entonces, ya le permitió olvidarse del sur y concentrarse solo en un lado. Y luego, bueno, pues empieza la batalla, ¿no? Llega a las 9 de la mañana, se da un primer cañonazo de que el enemigo ya está a la vista. A las 11, todavía se paran los franceses a tomar café. Es curioso cómo los cronistas, tanto franceses como mexicanos, describen eso, ¿no? De que llegó Lorenzés a Mozoc y dijo, bueno, pues vamos a desayunar, ¿no? Un cafecito antes de pasar encima de estos y le seguimos para México. Y a las 11 es cuando realmente empieza la batalla, que suena un cañonazo. Dos cañonazos, que era la clave, ¿no? Y suenan las campanas de catedral y empieza la batalla. Y bueno, atacan con dos columnas, los franceses, ¿no? Una de cazadores de Vincennes y la de los suavos. El primer ataque es rechazado, se replegan, vienen con un segundo. Ahí es donde los tetelenses pues, son los héroes porque el terreno era de muchas barrancas. Y a Lorenzé se le ocurre usar los cañones a 2 kilómetros de distancia, empezar a cañonear. Entonces, los balazos, por muy buenos cañones que fueran, no llegaban a los fuertes. Entonces, fue mala estrategia, desperdició parque, que después se lo reclamó el mismo Napoleón. Dijo, ¿cómo se te ocurre querer disparar a 2 kilómetros de distancia? Pero no podía acercarse más porque había muchas barrancas. Además, cuando avanzan los franceses en las barrancas, pues no ven bien los fuertes, pero en las barrancas están los serranos. Entonces, cuando avanzan, pues de repente hay una barranca y cuando van a asomarse a la barranca le brincan los tetelenses y a machetazo limpio, ¿no? O sea, eran bayonetas contra machetes. O sea, si bien Bueno, era un valle por donde atacaron, pero era un valle muy accidentado. el valle estaba más a la izquierda de los franceses. De hecho, dos traidores poblanos, ¿no? El padre Miranda y Antonio Aro y Tamariz, que venían con ellos, los venían como guiando, les dice que mejor entren a Puebla por el camino a Tehuacán, lo que hoy es la 14 Oriente. O sea, que no se vayan hacia los fuertes, que entren a la ciudad. Y Lorenzés, en su arrogancia, dice, no, ¿por qué de una vez arrasamos con todos? Además, ¿para qué quiero llegar a Puebla y tener a unos ahí a un lado, en la espalda, en los fuertes? Voy a tener que regresar, ¿no? Voy a tener que echar un poco de reversa, pues. Ok. Entonces, mejor de una vez. Desde luego que los informes, ¿no? que recibían, pues Zaragoza tenía que estar moviendo y cambiando su estrategia según por donde vinieran. De hecho, cuando se supone que van a entrar por la ladrillera, se le llama, o los Álamos, esa zona, Zaragoza manda a Porfirio Díaz a cubrir esa zona, abajo, en la parte de plana, vamos a decir, pero como Lorenzés en su arrogancia dice, no, vamos a arrasar primero con el fuerte, se desvía y entonces tiene que mover a su gente Zaragoza. Hay algunos historiadores mal informados que dicen, Zaragoza se escondió, nunca participó. No, hombre, pues claro que el general en jefe no anda a caballo así como Gengis Khan, ¿no? Pero él estaba viendo y moviendo a la gente, ¿no? Entonces viene un segundo ataque y
también son rechazados, y en el tercero, los suavos llegan hasta el fuerte y entran casi a la ciudad por el barrio de Xonaca. Entonces hay un batallón Reforma, ¿no? que se había agregado al destacamento de La Madrid, el general La Madrid, y pues ven que ya están llegando al fuerte. Empiezan a escalar, ellos traían escaleras y traían todo listo, pues eran expertos, ¿no? Y están ya llegando al fuerte cuando manda a un coronel llamado Modesto Arreola con sus rifleros a ayudar al fuerte, a los que estaban en el fuerte. En el fuerte estaba defendido por gente del batallón de Morelia, pero eran novatos, tenían 2 o 3 semanas de haber sido reclutados. Y cuando ven que los suavos empiezan a entrar, logran escalar el muro, de hecho el corneta de orden se para en el muro, ¿no? Y a tocar, ataque, 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 ¿no? Y entonces ya los suavos habían entrado al fuerte. Así como cuando vemos en las películas que asaltaron, se metieron por las partes de arriba y ya están atacando a los defensores y ya están dentro, así estaban ya los suavos. De hecho, hay una pintura muy famosa donde hay un soldado con una bala de cañón en las manos golpeando a un suavo. De que ya habían llegado y pues ya no podía disparar el cañón porque pues ya los tenía encima. Y entonces en lugar de disparar, con la bala de cañón le golpea, ¿no? Y es un grabado muy, muy famoso, ¿no? Bueno, entonces estos hombres del batallón Reforma suben a defender y a apoyar a los que estaban dentro, justo cuando están replegándose los de Morelia, ante el susto de que ya tienen a los suavos encima, cuando llegan los rifleros de Reforma, por su costado derecho, y prácticamente a quemarropa, y otros con bayoneta empiezan a atravesar suavos, los que ya estaban dentro del fuerte. Entonces logran repelerlos y sacarlos del fuerte. De hecho, ahí está la anécdota de un suavo que cayó de lo alto del muro y quedó sentado, muerto, con su pecho, sus condecoraciones, ¿no? Sus medallas de Crimea y Sebastopol. Y entonces, bueno, pues esa fue la tercera causa. O sea, al rechazarlos, planea la cuarta, Lorenzés, pero ya no le da tiempo. Y no le da tiempo porque se suelta un aguacero tal que en las narrativas francesas dice, eran unos granizos enormes, así como bolas de golf. Exageran un poco, pero eran granizos muy grandes. Se inunda todo el campo de batalla, empiezan a resbalar, no pueden avanzar. Los cañones que querían acercarlos más a los fuertes, pues se atascan, y entonces tienen que replegarse. Y ya decide Lorenzés darse por derrotado. Entonces ya se van agrupando y se llevan a sus heridos y lo que dejaron mochilas tiradas con ropa, con decoraciones, uniformes, y se repliegan a la Hacienda de los Álamos, que la habían tomado como su cuartel de ataque, cuartel general. Y bueno, pues cuando Zaragoza manda el telegrama de que las armas nacionales se han cubierto de gloria, pues nadie lo puede creer, ¿no? Sin cómo. Entonces, bueno, ya se hace el mito de que, bueno, mito en el sentido de que es que los soldados mexicanos eran mejores. No, obviamente no eran ni tan mejores, pero sí muy valientes. No hay que restarles mérito, pues. Pero estas 4 condiciones explican cómo un ejército débil pudo ganarle a uno fuerte, ¿no? Y de los 25,000 activos franceses, ¿cuántos se murieron ahí en esa batalla? Bueno, en esa batalla se habla de 180 y tantos franceses muertos, o sea, porque en esa batalla eran cerca de 6,000, pero no combatieron los 6,000. Por ejemplo, tenía al segundo regimiento de suavos de reserva. Siempre los comandantes en jefe tienen un contingente de reserva, que es el que pueden mandar, a ver, apoya acá o apoya allá, vete al frente, en fin, ¿no? Son como por eso se llama reserva. Entonces, no entraron los 6,000. Los 28,000 que llegaron a ser, casi 30,000, fueron después, porque una vez que acaba la batalla del 5 de mayo, son derrotados, destituyen a Lorenzés
Y entonces Napoleón manda a Forey con más soldados y llegaron a ser casi 30,000, que es cuando al año siguiente sitian Puebla, hacen un destrozo tremendo y siguen su camino a México, pero les costó mucho. Pero esa batalla fue clave por eso, porque se retrasó un año la conquista de México por parte de los franceses, que también fue un año que se ganó en el avance de la guerra de Estados Unidos, porque cuando termina la guerra de secesión, pues los gringos dicen, aquí no queremos franceses, ¿no? Y por eso le dan todo su apoyo a Juárez, y los franceses, además por las guerras que tenían en Europa, ¿no? Contra Prusia, pues Napoleón dice, pues ahí te quedas, mi buen Max, y pues, le quitó al ejército y pues ya. ¿No? Pero la importancia de esta batalla es esa. Por el cual tanto Estados Unidos como Francia estaban tan interesados en México particularmente. Bueno, Estados Unidos siempre ha estado interesado, ¿no? Hasta la fecha, y está interesado en los territorios del norte. Claro, en aquella época no se hablaba tanto, aunque ya había petróleo, no se hablaba tanto del petróleo. Acababa de pasar la guerra con Estados Unidos, que tampoco se fueron limpios. Ese es otro de los mitos, ¿no? Que es que México le vendió, pues sí, ¿quién va a comprar un territorio y pierde más de 40,000 soldados, ¿no? O sea, ¿El fue Tratado la batalla. Macleino-Campo fue después? Fue después, fue entre la guerra de Estados Unidos y la intervención francesa. El Tratado McLeod, o sea, primero se apoderan de todo el norte, ¿no? Los gringos ganan las distintas guerras, ¿no? Batallas, perdón, y ganan la guerra y se quedan con todo el norte, ¿no? Luego se vende la mesilla. Y luego quieren más territorio del norte y el istmo de Tehuantepec, ese que ahora es tan cacareado y tan traído nuevamente al escritorio, ¿no? Bueno, sí. Ahí ese tratado Macleino-Campo lo que decía era que México le iba a ceder o le iba a vender de Mazatlán a Tampico todo lo que quedara arriba, ¿no? Y más el paso por el istmo. Se firmó, o sea, Juárez lo aceptó. Claro, con muchas presiones, ¿no? Porque era o me vendes o te lo quito, ya sabes que si no me vendes, te lo arrebato. Sí. O sea, ya estaba el antecedente con Santana, ¿no? Y además, si me lo vendes, pues te reconozco como el presidente legítimo, cosa que le interesaba muchísimo a Juárez, porque en Europa reconocían al Monte. De hecho, el Tratado Mon-Almonte le da el reconocimiento al Monte de el presidente de México, ¿no? Y entonces se firma, pero el Congreso de Estados Unidos lo rechaza porque ya estaban a nada de la guerra de secesión. Entonces no les convenía ampliar los estados del sur. Y entonces dijeron, no, mejor ahorita no. Y bueno, ya se vino la guerra, la otra guerra, y pues ya, ahí quedó, ¿no? Pero sí estuvieron muy interesados en México, desde el principio, ¿no? Entonces, esta guerra lo que sirvió fue para que Estados Unidos no tuviera que hacer esa invasión o esa compra, pero sí consolidar su hegemonía, ¿no? La doctrina Monroe. Y en el caso de los franceses, ¿cuál era su motor principal de invadir? Tener territorio en América, reconquistar y volverse a posicionar en México y sobre todo cerca de los gringos, ¿no? De decir, no todo América es para ustedes. Okay. ¿Todavía tenían ahí Luisiana y Quebec o ya lo habían vendido? No, ya lo habían vendido, ya Luisiana ya era parte de Estados Unidos, pero precisamente por eso Napoleón decía, pues ¿para qué lo vendieron? Si era nuestro territorio, tenemos que reconquistar. Y claro, pues también él tenía sus broncas allá con otros países, ¿no? Como Prusia y demás, y pues ya, por eso también se retiró, ¿no? Porque tenía que cubrir el frente europeo, pero además los gringos ya lo estaban presionando de, pues vete para tu casa. O sea, casi que vete a tu casa o te sacamos. Y otra pregunta, ¿por qué si, digamos, al final la heroica, por eso se llama heroica batalla de Puebla, pues sí es digna de celebrarse y todo, pero al final era un poco anunciada la potencial derrota, ¿no? Como ocurrió. No, de plano no había un mecanismo diplomático, entendiendo obviamente que México no tiene una amenaza creíble para negociar, pero al final pues perdieron, no había una salida diplomática por la cual, no sé, al final México decidió tanto pelear contra Estados Unidos como contra Francia,
aliarse con alguno de los dos para hacer un contrapeso y evitar muertes y a lo mejor un periodo muy largo de Maximiliano, etcétera. Lo que sucede es que recordemos que había dos bandos en México. Incluso recordemos que llegamos a tener dos presidentes al mismo tiempo, ¿no? Cuando Juárez, al principio de la Guerra de Reforma, asume la presidencia por la renuncia, ¿no?, del presidente, y él como jefe o ¿cómo se llama? De la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Sí, presidente. Presidente, él asume la presidencia. También Zuluaga, el bando conservador lo nombra presidente, y después de Zuluaga, Miramón. Entonces, ante las negociaciones con Europa, concretamente con Francia, el gobierno reconocido era el de Miramón y después el de Almonte. Entonces, estaban ya en pláticas, de hecho, estaban de acuerdo con ellos. Y de hecho fue, bueno, como tenemos a un subversivo llamado Juárez, necesitamos tu apoyo para derrotarlo. Entonces, ahí estuvo la negociación, ¿no? Realmente negociaron con Almonte y garantizaban pues que ganarían y que estarían de su lado. Lo que después cambió también fue que pues, no vas a ser el presidente. Cuando llega Forey, le dice a Almonte, no, espérate, tú no vas a ser presidente ni nada. Este trono va a ser para nosotros y vamos a poner a Maximiliano, pero pues contamos con tu simpatía. O sea, sí, qué bueno que nos apoyas. Pero ya estaba arreglado. Ahí te damos unos terrenitos. Ajá, exacto. Pero pues era eso, ¿no? Obra que había, pública. Sí, como los dos que con uno era con el que negociaban los franceses y con otro el que negociaban los gringos. De hecho, no hubiera sido posible derrotar a los pocos franceses que quedaron al final y los austriacos y los protectores de Carlota, ¿no? Sus soldados belgas, si no se hubiera contado con el apoyo de Estados Unidos. Claro. O sea, realmente apoyaron para echar fuera a los últimos y acabar con el dominio o la injerencia europea, porque eso convenía a los intereses de Estados Unidos. Sí se negoció y por eso Juárez estuvo en Estados Unidos, ¿no? En El Paso, y anduvo por ahí varias ciudades, fue a Washington y habló con los presidentes, en fin, para conocer, tener el reconocimiento, ¿no? Para que dijeran, bueno, sale, para ustedes yo voy a ser el presidente, ¿sale? Órale. Entonces ustedes me apoyan, y sí, lo apoyaron. Y en su balance, a lo mejor más allá de historiador, ¿qué le hubiera convenido más a México? ¿Que ganaran los franceses o lo que ocurrió? Pues es que es muy difícil mirar hacia atrás qué hubiera pasado. O sea, así como un contrafactual, así de qué estaría pasando ahorita. Sí, o qué bueno, consecuencias. Si esa batalla del 5 de mayo lo hubieran ganado los franceses, hubieran llegado más rápido a la capital, se hubieran establecido más y se hubieran consolidado más en México. Hubieran traído antes a Maximiliano y hubieran combatido a la gente de Juárez mucho más rápido, más eficiente, porque los gringos estaban muy ocupados con su guerra de secesión. Pero finalmente la guerra de los gringos terminó y probablemente les hubiera costado más trabajo a los gringos sacar de América a los franceses, porque hubieran estado más consolidados, más firmes. Pero finalmente el resultado hubiera sido, a lo largo de los años, el mismo. A lo mejor se hubiera prolongado la guerra 2 años más, 3 años más. Y también dependía del factor de Europa. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón no se lleva a los franceses y sostiene su soporte a Maximiliano? O sea, a lo mejor se hubiera dado una guerra Francia-Estados Unidos. Correcto. Nunca hubiera llegado Díaz al poder, tal vez. Nunca hubiera llegado Díaz al poder. Sí, hubiera sido una guerra Francia-Estados Unidos que, bueno, hay que recordar que Estados Unidos logró su independencia con el apoyo de los franceses, ¿no? Entonces, sí, ahí era como... Sí, es decir, ahí la geopolítica hubiera sido otra, ¿no? Y bueno, pues siempre es bueno pensar, incluso novelar,
¿qué hubiera pasado si hay una novela de un profesor mío muy, muy, muy interesante que se llama La Guerra Secreta de Moctezuma? Ok. Y lo que él narra en esa novela es que Moctezuma ganó y fue a conquistar España. Ah, órale. Así dicho rápidamente suena como a una fumada, ¿no? ¿De cuál, cómo crees? Pero él dice, Como bueno, William Wallace queriendo invadir Inglaterra. algo así, ¿no? Entonces dice, a ver, soñar no cuesta nada, ¿no? Y precisamente novelar en ese sentido, pues existen muchas novelas así, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí. Entonces, puede ser, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? No, sí, los franceses ganan el 5 de mayo. De hecho, hay muchos chistes, memes por ahí, ¿no? Que dicen que los simulacros tuvieron que suspenderlo porque se pusieron tan borrachos que la representación ganaron los franceses, ¿no? Pero bueno, ¿qué hubiera pasado si sí hubieran ganado los franceses, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado si la guerra de secesión la ganan los del sur? Y no no, Uy, no, Lalas encantado. Sí, yo por eso hice la pregunta, Puro porque republicano. ahorita AMLO no citaría a Juárez, sino al Monte, yo creo. a lo mejor, o a lo mejor nunca hubiera llegado a la presidencia, ¿no? No sabemos, a lo mejor tendremos un gobernador del Estado de México, pero el Estado sería toda la República, ¿no? Sí, imagínate, viviríamos como Quebec. Sí, igual y seríamos un país serio. ¿Quién sabe? Por eso, pero ese es lo bueno, lo bonito, pues, de novelar, haciendo suposiciones de esa naturaleza, ¿no? Que ya es irse mucho más allá de lo verosímil, ¿no? De lo real, de lo posible, e imaginar lo contrario. Claro. Y es que De al acuerdo. final, en el primer bloque del programa hablábamos de que al final siempre tendemos los mexicanos a estar divididos. Y al Toda la final, vida. hablando ahorita en materia de historia, pues nos han podido ganar o nos han podido llegar por otro lado, justo porque hay traidores, o sea, no nos hemos logrado identificar como unidad a lo largo de nuestra historia, ¿no? ¿Sí? Y porque además es muy difícil unificar un país tan diverso. Somos un país como somos gracias a la conquista, porque la conquista se apoderó de todo, y bueno, sí es cierto que se seccionó en Guatemala, en Honduras, en países más pequeños al sur, pero todo lo que es México, pues es un país pluricultural y súper diverso, ¿no? O sea, si nos fijáramos en cultura, en historia, en tradición, en muchas cosas, pues México estaría dividido como en 15 países, ¿no? Seríamos una Mínimo. parte como Europa, ¿no? Serían los estados, el país del norte, del noreste, otro país al noroeste, la península de Yucatán, de California sería otro país, la península de Yucatán sería otro país, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos diversos, somos distintos. Entonces, al haber tanta diversidad y tanta diferencia, pues no solo es de raza, no solo es de alimentación, ¿no? Pues también es ideológica. Y bueno, pues obviamente eso hace que haya como dos bandos y a veces más, ¿no? Que luego se juntan, ¿no? Como los que se han juntado ahora, ¿no? Pero recordemos que desde Iturbide, ¿no? Desde que lo nombran el tapado para ser el emperador, pues ya se estaban peleando, ¿no? En la conspiración de la profesa, ¿no? Los de un lado contra otro, los que querían seguir con la monarquía, los que querían que fuera república, en fin, eso es algo que nos ha distinguido siempre, ¿no? De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Pa, por esta crónica, esta lección de la batalla del 5 de mayo. Próximamente estarás regresando al programa, esperemos. Y pues Gracias. un abrazo hasta Puebla. Gracias, un beso y mucho gusto. Arroz con cúrcuma y tlayudas de mole, también en Paellalo. Bienvenidos a este tercer y final bloque. Agradecemos muchísimo la cátedra que nos dio don Oscar sobre la hermosísima Puebla y la batalla que se vivió en esa heroica tierra, como ya lo pudimos escuchar. Para este tercer bloque, me gustaría platicar con ustedes y que me des tu opinión, Cookie. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pues está cayendo a pedazos
no le están dando mantenimiento. En redes sociales vimos el video de, seguramente era una azafata o una pilota, porque se escuchaba la voz de no mames, no mames, no mames, porque ya estaba aterrizando un avión de Volaris, Sí. tuvo que volverse a salir de la pista porque si no iba a causar un accidente horrible, y cada vez vemos que el riesgo aumenta, el tráfico está cada vez peor, llegar al aeropuerto es una pesadilla. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu percepción de esta situación, mi Chosky? Sí, yo creo desde hace ya algunos años, sobre todo los últimos 3 años que coinciden con una nueva administración federal, quién sabe cuál es, pero una nueva administración federal. Y la gente de la del Valle, bueno, de todo el circuito, ¿no? Cuando llegan los aviones del norte, este famoso, nuevo trazo del espacio aéreo ha generado mucha confusión, muchas quejas, y ahora ya lo vemos dentro del aeropuerto. De hecho, antier pasó un episodio similar con Aeroméxico, va a estar pasando más. Yo, la verdad, muchas voces han escuchado sobre que es una especie de complot para que muchas aerolíneas se vayan a operar al Chaifa, bueno, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. De hecho, desde el domingo, que a raíz de lo del viernes, renunciaron a la persona encargada de este sistema, yo no creo que sea un complot o una extorsión por parte del gobierno con las aerolíneas. Yo creo que está bien que se vaya, pues, dejando un poquito menos la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, y como decía el acuerdo del lunes, o sea, que más o menos pocas, no de golpe, ¿no? Sino que pocas operaciones se vayan yendo, sobre todo lo de carga y este, algunos vuelos que, pues sí, de plano en la noche, pues no tendrán que estar ahí. Yo lo que creo es que realmente hay una incompetencia. No creo que sea una extorsión, o sea, no creo que sean tan inteligentes o como que tan maquiavélicos para decir, ah, bueno, vamos a poner en riesgo cientos y miles de vidas, nada más para que se use el aeropuerto con los fines que ya hemos discutido en este programa, sino que realmente es un tema de una incompetencia tan grosera, tan explícita como en todo lo que ha pasado en infraestructura, en seguridad, en inversiones, en desarrollo social. Yo creo que sí, sí va por la incompetencia. Estaba leyendo hace rato que pues la torre de control, estar capacitándose constantemente, de ver ahora sí que pues, están las vivas, ya han cambiado mucho personal, ya muchos ya no son bilingües, entonces imagínate un aeropuerto internacional, ¿cómo será la cosa? Y pues que lo están haciendo artificialmente, ¿no? O sea, que realmente el tema va por la incompetencia. Más allá de cuál sea la causa, creo que sí es una bomba de tiempo. Espero estar equivocado, pero lo he leído mucho en esta semana, que pues estamos al borde de una catástrofe que se obligue a, o sea, ya pondría a México sobre la lona, ¿no? Contra la lona de, pues ya ni los aeropuertos jalan bien ahí, pues qué jala bien ahí, ¿no? Entonces, creo que estamos entrando en un terreno muy peligroso. Ojalá haya tiempo para pues, algo tan importante como la comunicación y lo primero que ve alguien al llegar al país funcione mejor, porque sí, esto no es de este gobierno, o sea, el aeropuerto lleva 20, 25 años que se está cayendo, debería de haberse hecho uno nuevo, donde quisieran, pero bien hecho, y ahora tenemos uno que se está cayendo y uno que queda lejísimos y que no es funcional, y encima de esto el peligro de los accidentes, pues a ver qué pasa. ¿Tú cómo lo ves? Hace no me acuerdo si un año, un par de años, el aeropuerto de hecho fue como downgraded, o sea que le bajaron la calificación, que casi solamente se comparaba esa calificación con algunos aeropuertos de Bangladesh, pinches, Tailandia y Venezuela. o sea, países pues, francamente bananeros, y al final un aeropuerto internacional pues debe de estar sujeto a normas, ¿no? Y a códigos. Y a mí no me cabe la menor duda que en la siguiente revisión o incluso puedan meter una adenda de como extemporánea de urgencia,
para volverlo a degradar, porque francamente el aeropuerto que hoy tenemos con más de, creo que son 900 operaciones diarias, pues no está a la altura teniendo este tipo de riesgos. Y tú dirías, bueno, si todo lo dejamos a Dan Augusto para que extorsione a las líneas mexicanas, para que se vayan para allá, a la IFA, ok, que las extorsione y que se vayan para allá, pero aún así, las internacionales no tendrían en dónde llegar, Sí, ¿no? porque solamente tiene, creo que 14 puertas el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, en el hipotético de que al aeropuerto que hoy tenemos en la Ciudad de México lo vuelvan a bajar, que ya no pueda recibir vuelos internacionales, en la IFA no me queda claro que tampoco con lo que, porque al final inauguraron la mitad, debemos de recordar eso, que tenga ahora el abasto para cumplir con los nacionales más los internacionales. Entonces tendríamos un aeropuerto que medianamente funciona, pero como bien dices, la incompetencia les está llegando como en cualquier rubro del gobierno. Están verdaderamente teniendo un problema de política pública que no se ve para cuándo se pueda resolver en al menos los siguientes 5 años o hasta que se retome el Naim, o tú ves factible que se retome, Sí, o qué va a pasar, que ya no vamos a poder volar a ningún ni a lado. Tangamandapio o qué, güey. Yo creo, eventualmente no sé quién vaya a ganar, le hemos platicado, pero en 2025, 2026 retomar, no sé si el Naim o tal vez en otro lugar, pero de que se tiene que hacer otro, se tiene que hacer otro. Es como un país que aspira, bueno, es que ya nos dicen que no podemos aspirar, ¿no? Pero la mayoría de los mexicanos que aspiran a ser mejores, a tener un mejor país y a venderse mejor y a atraer gente, tener este par de aeropuertos de risa patéticos, sí habla muy mal de nosotros. Y yo creo, espero estar equivocado, pero esto va a acabar más tarde que temprano. O sea, yo creo que ese empecinamiento a, pues es que las tres obras tienen que jalar porque Dios divino dice, cabrón. Pues, güey, Pero no, bueno, ¿tú qué solución le ves? O sea, al final ya sabemos el diagnóstico, estamos de la chingada, pero ¿qué va a pasar en los siguientes 5 años en la vida aeroportuaria mexicana? es un volado. O sea, me gustaría pensar lo que habíamos dicho, ¿no? Que pues, hay que dar una oportunidad a la IFA, a que vaya creciendo y que tal vez sea un hub de bajo costo para aerolíneas nacionales algunas. Pero, güey, o sea, Viva Aerobús canceló a las 2 semanas el vuelo de Monterrey hacia allá, hacia la IFA. Ya dos o tres también ya pues, hicieron un vuelo, tenían 2 vuelos a la semana, ya nada más es uno. O sea, con base a la extorsión, pues, no manches. Sí, o sea, Dan Augusto les está haciendo manita de puerco Pero a entonces, Aeroméxico, a todos. Pero a ¿verdad? O ver, sea, aquí, justo pensando en el consumidor, o sea, güey, yo no he ido, no he podido ir, espero nunca tener que ir, pero si tengo que ir, pues, ¿cuánto cobra neta? O sea, ahorita chécale acabando el programa, o sea, ¿cuánto te cobra de tu casa el iPhone, el Uber? Eso por dos, que fuera hora pico. ¿Cuánto tienes que salir antes? Ya sin decir los disque servicios que hay adentro, ¿no? Pero es al final, creo que lo triste es el que paga siempre es el ciudadano de a pie. O sea, lo que decíamos al principio de esta medianía es, güey, ¿por qué no me pudiste haber dado algo más o menos bien hecho? No, 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 al chile, güey. Así no, y quedó, algo, que nos gusta la austeridad, güey. Y ya regresando al tema de este bloque, güey, o sea, pues probar un punto político o probar una obra de infraestructura magnánima, un elefante blanco, a costa de que se caiga un avión con 300 vidas encima, o sea, güey, se habla muy, desnuda completamente el pensamiento de este gobierno de que cueste lo que cueste, tengan para que aprendan de, güey, pues, ¿a qué estamos jugando? no, y leí también que tenían dentro de las, según esto, diálogos de negociación, que en realidad es hacerle manita de puerco a las aerolíneas, les dijeron, aquellas que tengan más de un año de deuda o de Ah, sí, lo que sea, ya no pueden usar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. sí se van. Tendrán que buscar alternativas, es decir, en la IFA. Y bueno, al final Aeroméxico accedió poniendo vuelos adicionales
Y lo que debemos de nosotros tomar en cuenta es que cuando Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús quiebren por andarle haciendo el juego al pinche Adán Augusto de poner pinches vuelos vacíos, que los contribuyentes no rescatemos a esas pinches líneas aéreas que no se agarran los huevos y cayeron en el juego de la manita de puerco, güey. ¿Eso dónde lo vi? Apenas lo vi. Sí, en una columna, que justo es, ok, hagan lo que quieran, pero nada de rescates. Porque pues, no se vale si es a todas luces poco viable técnica, financiera y humanamente ir a operar ese lugar. Si no me equivoco, ni siquiera Andrés Manuel lo ha usado una sola vez. No sé. Era lo que le recriminaban. O sea, a ver, güey, si te echas media hora de Palacio Nacional allá, güey, pues ya vuela desde allá, hijo de puta, güey. ¿Por qué sigues usando el de la Ciudad de México? El hangar. Puta, que lo muevan, cabrón, pinche, según esto, el avión presidencial. No, pero viaje en comercial, sí es cierto. ¿Sí me explico? O sea, entonces, es una podredumbre, güey. ¿Tú qué crees que vaya a pasar? ¿Que sí vamos a hacer noticia internacional porque se nos caiga un avión? Espero que no, más allá de las catástrofes o lo que sea, México va a bajar de categoría y vuelos a Estados Unidos ya ni lo piensen, güey, en 2 años. De eso es lo que yo creo, güey. Lo bueno es que la corrupción se iba a acabar. Va a acabar, pero con el país. O sea, ¿dónde está el trenecito al que se subió del Mazo Pelmazo, güey? Claudia Sheinbaum, todos que iban ahí con su pinche trenecito que llegaba directo. ¿Dónde está, güey? Ahí debe de andar, ¿no? Parado, güey, porque no, o sea, no mames. O sea, no se usa. La carretera que conecta con el AIFA todavía no la terminan. A ver cómo acaba esto. Ya creo que algo me dice que vamos a seguir hablando de este tema en próximos capítulos. Pero bueno, despedimos el programa. Le agradecemos mucho a la audiencia por escucharnos, amigos de Entre Amigos. Y Lalito, nos vemos pronto. Seguro que sí, mi Cookie. Un abrazo a todos. Abrazote, amigos. No olviden pedir a Paellalo.